Hola nuevamente, soy Jonathan Mejía, ya nos conocemos, y en este video hablaremos sobre la redacción de los aspectos éticos de un protocolo de investigación. Antes de comenzar, les dejo una sugerencia de cursos de ética, tanto de acceso libre como de acceso pagado o bien institucional, si es que desean obtener certificación en ética propiamente dicha, ya que en esta clase nos enfocaremos en aplicarla para la redacción de nuestros protocolos. Brevemente, conozcamos a los principios éticos básicos según el informe de Belmont. El primero de ellos es el respeto a las personas, que involucra el respeto de la autonomía de las personas, es decir, de su capacidad de decidir libremente. Además, este principio ético se encarga de proteger a quienes cuya autonomía está de algún modo disminuida. Le sigue el principio de beneficencia, que involucra asegurar el bienestar de las personas. La regla de oro aquí, y además que manifiesta el reporte de Belmont como una obligación, es no causar ningún daño, maximizando los beneficios posibles y disminuyendo los posibles daños. El tercer principio ético es el de justicia, con la que se busca la equidad en la distribución de beneficios, donde la injusticia se podría dar cuando se niega un beneficio a un participante, a una persona que tiene derecho al mismo, sin ningún motivo razonable. Ya pasando a la redacción de esta sección, nos preguntamos, ¿qué debe contener esta sección? Aquí tendremos lo siguiente. Primero, hablar sobre la aprobación ética, en donde deberíamos de mencionar el comité de ética al que será presentado el protocolo. Le sigue la solicitud de permiso a las autoridades, que debería de ser en el momento pertinente y por supuesto a las autoridades que correspondan. Continúa el consentimiento o asentimiento informado, en el que nosotros deberíamos especificar de qué forma se aplicará, sea verbal y o escrita, según corresponda. Describir el balance de riesgos y beneficios, mencionando la forma en la que minimizaremos a los riesgos y por supuesto se buscará un balance a favor de los beneficios. Continuamos con el anonimato o confidencialidad, viendo la forma en la que procederemos a garantizarlas. Las desviaciones del protocolo, indicando la manera en la que informaremos al comité de ética si es que suceden. La forma también en la que diseminaremos los resultados, mencionando las estrategias que tomaremos para ello. Y por último, la declaración de los conflictos de intereses, que si los hubiera, debería de ser expuesto para cada uno de los autores. Muy bien, entonces nos preguntamos, ¿cómo cumplirlos al redactar el protocolo? ¿Están listos? Lo cierto es que se viene una sección un poquito densa, pero vamos a darle con lo más importante y lo más preciso. Vamos. Muy bien, comencemos hablando sobre el Comité de Ética en Investigación, también llamado CEI. El CEI es un grupo multidisciplinario que realiza una revisión ética de los estudios que se proponen en humanos. De esta forma, aprobará, desaprobará o solicitará que se realicen modificaciones, con el único objetivo de proteger a los que serán participantes de estos estudios. Una duda que es muy probable que se te presente es, ¿qué revisan? ¿Qué tipo de estudios revisan? Pues llévate como regla, todo estudio que involucre a seres humanos, ya sea de diseño observacional o de diseño experimental. En este contexto, el CEI puede decidir si tu estudio no será revisado formalmente, tendrá probablemente una revisión más rápida o será revisado por el comité en pleno siguiendo todo el procedimiento que el comité de ética
ha definido previamente. Aquí puede surgir la pregunta: ¿qué estudios podrían publicarse sin haber sido revisados por un CI? Ok, aquí te dejamos una respuesta. Primero, estudios bibliométricos. Segundo, revisiones sistemáticas. A esto le siguen los estudios de bases secundarias. Es decir, que un estudio primario previamente haya recolectado datos y de estos datos tú deseas realizar un nuevo análisis. Pues tal es el caso. Pero ojo que esto va a ser válido cuando el estudio primario fue aprobado por un CI. O también a menos que los datos no fueron recolectados con fines de investigación. Por ejemplo, la encuesta ENDES. Y por último tenemos también a los estudios de datos públicos. Aquí se me ocurre la base de datos de COVID-19, esa base de datos nacional que era de acceso libre durante la emergencia sanitaria. En cuanto a estas excepciones, ustedes pueden llevarse una nueva regla, que no pueden hacer un estudio primario sin una revisión del Comité de Ética de Investigación, ya que todos estos estudios, o la mayoría, son a partir de datos secundarios. A pesar de existir excepciones, llévense este ojito. Tu institución en la que tú perteneces, a la que tú presentarás el protocolo de investigación o a la que presentarás el grant, sí podrías solicitar que tu estudio sea revisado por un CI a pesar de que sea uno de estos. Ok, entonces ya conoces qué es un comité de ética, qué es lo que revisa. Y ahora te preguntarás, pero ahora, ¿cómo identifico un comité de ética? ¿Dónde lo envío? Pues, Evito te trae la noticia de que el Perú tiene diversos CI, que pueden estar en hospitales, en universidades, así como en otras instituciones, tales como el Instituto Nacional de Salud, la ONG Prisma, entre otros. Para que accedas a la lista completa de los comités de ética, te dejamos aquí un enlace en donde encontrarás la lista de los comités de ética acreditados por el INS. Lo siguiente es solicitar los permisos a las autoridades que correspondan. Recuerda siempre que esta solicitud debe darse antes de enrolar a los participantes. Esto sucede usualmente en los contextos de comunidades indígenas, en donde primero se debería solicitar el permiso al líder de la comunidad, sea el presidente de la comunidad o sea algún encargado que en ese momento se encuentre a cargo de la comunidad. Sin embargo, siempre recuerda también que es inaceptable suplantar la decisión individual. Esta está por encima de todo, ¿sí? No puede ser suplantada por la decisión de participar de una autoridad. Ante todo, siempre está primero tu decisión. De seguro que han escuchado anteriormente acerca del consentimiento informado, ya que es una parte también muy importante de un protocolo de investigación. Veamos algunos conceptos básicos. Comenzando por su definición, que ciertamente es compleja. No se limita a que una persona acepte o no acepte participar de un estudio, sino que involucra un proceso que tiene diversas fases, las que comienzan cuando el investigador brinda la información de manera clara y sencilla. Información acerca del objetivo del estudio, los procedimientos, los riesgos y beneficios y todos los componentes de un consentimiento informado. Esto va a continuar con asegurarnos de que el participante entienda dicha información, siempre consultando si es que tiene alguna pregunta o si todo fue brindado de una forma clara. Continuaremos con la decisión del participante, si decide ser parte o no ser parte del estudio. Y esto terminará con que el investigador se asegure que el participante continúe entendiendo los procesos del estudio, desde el momento en el que es enrolado
hasta el último momento del seguimiento del estudio. Siempre durante este tiempo del seguimiento, el investigador debe de asegurarse que el paciente comprenda qué está sucediendo. De esta forma, el consentimiento informado tiene los siguientes elementos, que luego se plasmarán en la redacción de cada una de las partes del consentimiento informado, comenzando por el propósito, el procedimiento y todo tipo de acción que haya en la investigación, listando los potenciales riesgos y beneficios, mencionando alguna alternativa de tratamiento si es que la hubiera, también haciendo énfasis en que garantizaremos la confidencialidad del participante y terminando en la declaración de que la participación es voluntaria, lo cual llega a concluir con la firma del participante aceptando ser parte del estudio o en todo caso negándolo. Paralelamente al consentimiento informado tenemos al asentimiento informado, que va a ser también un proceso de acuerdo de participación, pero en menores de 18 años que tengan capacidad de decidir. Usualmente se va a obtener junto al consentimiento informado de los padres o cuidadores legales. Sin embargo, existen posibles excepciones a esto último. Que el menor de 18 años esté casado o casada, que sea parte del servicio militar, que también pueda ser considerado independiente económicamente, y por último, que sean madres casadas o madres solteras menores de 18 años. Pero siempre tenemos un ojito de nuestro amigo Evito. Primero, que se debe respetar la negativa de participar de un menor de 18 años que tenga la capacidad de decidir, a pesar de que alguno de los padres o alguno de los representantes legales acepte. Recordamos que la decisión individual es más importante que la decisión de otra persona. Segundo, brindar nuevamente la información de forma sencilla. Recuerden que esta información la estás brindando a un menor de edad, entonces asegúrate que sea sencilla y que éste la comprenda. Y tercero, que cada país o institución tiene prácticas establecidas en estudios de menores de edad. Lo que nos corresponde a nosotros como autores es consultarlas previamente. Entonces, ¿en qué momento elegir entre consentimiento o asentimiento y a quién solicitarlo? En resumen, de forma general, tenemos lo siguiente. Si el participante es menor de 18 años y puede tener capacidad de decisión, entonces primero obtén el asentimiento informado del participante, pero también deberías de obtener el consentimiento de al menos uno de los padres o algún representante legal. Y segundo, si el participante tiene alguna limitación mental que lo incapacite para firmar el consentimiento informado, entonces podrías obtener el consentimiento de algún familiar o del representante legal. Sin embargo, siempre haz caso Evito. Estas no son reglas. Pueden tener variaciones que van a depender de las circunstancias de la investigación que estás planteando, que obviamente deberán de ser justificadas al SEI. Seguimos con los riesgos y beneficios. Aquí deberíamos de declarar cualquier tipo de riesgo o incomodidad que presenten los participantes durante el estudio. Por ejemplo, si ellos van a ser sometidos a toma de muestra de glucosa capilar, entonces deberíamos de mencionar que sentirán un dolor leve en el pulpejo de dedo, mencionando que puede darles una incomodidad de unos cuantos minutos, pero aclarando siempre que no va más allá de eso, que no es riesgoso. Asimismo, deberíamos de listar los beneficios del estudio o los beneficios también que obtendrían los participantes tras el procedimiento que se les está administrando. Junto a esto también realizar un balance de riesgos y beneficios. Para garantizar el anonimato o confidencialidad, primero diferenciemos sus conceptos, porque no es lo mismo. El anonimato
es aquella condición en la que el investigador no conoce la identidad del participante, no conoce nada sobre el participante. Mientras que la confidencialidad es la condición en la que el investigador conoce la identidad del participante, pero va a tomar alguna medida para protegerla. Ok, vamos a ejemplos. Frente al anonimato, no recolectaríamos ningún tipo de dato personal, ni nombre y apellido, ni el teléfono, ni el número de DNI, nada de nada. Mientras que en la confidencialidad podemos recabar alguno de estos datos, probablemente los nombres o el número de DNI, para consultar alguna información extra de forma más precisa a través de algunos registros o a través de la historia clínica, accediendo gracias al número de DNI. Pero al tener estos datos, los codificamos para poder luego llevarlos a la base de datos. Esa es la medida que estamos tomando para proteger la identidad del participante. Ojo, aquí también surge una duda. ¿Puedo compartir entonces esta base de datos que está resultando a partir de mi estudio? Respuesta: sí. Ya que con la filosofía del Open Data, las bases de datos de los estudios son llevados a un repositorio público para ser compartidas junto a la publicación de los artículos. Y de esta forma, que otros investigadores puedan tener acceso a ella y puedan confirmar los hallazgos o también inclusive ampliar tus análisis. Sin embargo, siempre recuerda que esta base publicada no debe tener ninguna información que permita identificar a algún participante o paciente. ¿Cómo van hasta ahora? Les prometo que ya falta muy poco. Continuamos con las desviaciones del protocolo. Estos van a ser cambios realizados antes o durante la aplicación del protocolo, pero sabiendo que ese protocolo ya fue aprobado por un comité de ética. ¿Sí? No se preocupen, que esto lo veremos más adelante en unos próximos videos. Conflicto de intereses. Estos ocurren cuando el juicio profesional que tenemos sobre un interés principal, que en este caso serían nuestro estudio, nuestros resultados, nuestra hipótesis, está indebidamente influenciado por intereses secundarios. Aquí vamos a tener dos tipos de conflicto de intereses que siempre deberían de ser declarados. Primero, los económicos, y segundo, los no económicos. Los económicos ocurren cuando un autor recibió alguna remuneración, algún tipo de viáticos u honorarios de la empresa encargada de la fabricación del fármaco o dispositivo que se encuentra en evaluación. Por ejemplo, el autor Bardock recibió viáticos para un viaje a Namekusein pagados por Cápsula Corporation, que comercializa el fármaco en estudio. Aquí hay un conflicto de intereses económico, entonces Bardock debería declararlo. Mientras que los no económicos pueden ser un poco más difíciles de entender, ya que ocurren por algún vínculo o cercanía con la institución a la que realizas la evaluación en tu estudio. Por ejemplo, en un estudio que evalúa la calidad de los artículos de 4 revistas, el autor Parker forma parte del comité editorial de una de las revistas evaluadas. Aquí Parker, cuando haga la evaluación de los artículos publicados en su revista, puede que no lo haga de forma objetiva. Aquí hay un conflicto de intereses no económico. Parker debería también de declararlos. Y por último, informar los resultados a la comunidad general y también a la científica, a la académica. Para ello deberíamos de mencionar qué estrategias tomaremos para realizar este informe, tanto a los participantes o a la comunidad, según sea necesario, por supuesto, y también a la comunidad científica al publicarlos en una revista, ¿no? Ok, ya cerca de terminar, veamos un ejemplo para todas las partes de los aspectos éticos en un protocolo. En
En ese estudio se evaluó los determinantes sociales para el embarazo en adolescentes en comunidades indígenas de la selva central peruana y se consideró lo siguiente en sus aspectos éticos. Primero, en cuanto a la aprobación ética del SEI, se mencionó que este protocolo iba a ser enviado al Hospital Nacional Docente Madre Niño de San Bartolomé. Seguimos con la solicitud de permiso a autoridades. Debido a que estamos en un contexto de comunidades indígenas, entonces primero se solicitará el permiso de ingreso al presidente y juez de paz de la comunidad. Continuamos con el consentimiento informado, donde se menciona que se informará verbalmente y también por escrito, lo cual es una buena práctica, sobre los objetivos y procedimientos del estudio, tanto al apoderado como al adolescente participante. Primero, el apoderado decidirá su enrolamiento y firmará el consentimiento informado. Luego de informar a la participante, que en este caso es la adolescente, se le solicitará también su asentimiento informado para participar en el estudio. Continuamos con el balance de riesgos y beneficios. En este caso no habría ningún riesgo al exponerse a este estudio y tampoco las participantes recibirán algún beneficio material. Pero sin embargo sí hay un beneficio social, que sería conocer mejor el problema en estudio, lo cual ayudará en cuanto a medidas que se puedan tomar en relación a la prevención y control de este tema. Continuamos con el anonimato confidencialidad, en donde mencionaron que se usarán ánforas para el almacén de los cuestionarios, y que no se registrará ninguna información que permita identificar a los participantes, de esa forma garantizando la confidencialidad, ¿no? También se especificó que la base de datos estará disponible en un repositorio de acceso libre. Desviaciones del protocolo, en la que se menciona que si hubiera algún cambio en el protocolo antes, durante o después de la recolección de datos, todo va a ser comunicado al comité de ética, lo cual también es una práctica buena en investigación. Continuando con la diseminación de resultados, el informe será publicado en una revista y también van a ser compartidos los resultados con representantes que estén a cargo de la salud sexual y reproductiva de la región. Y por último, la declaración de conflicto de intereses, en donde mencionan que los autores no tuvieron ninguno de ellos. Terminemos con los consejos de redacción de Evito. Primero, la extensión de esta sección va a ser según necesidad. Los estudios observacionales quizás pueda ser algún tanto más breve, los ensayos clínicos aleatorizados requerirán algo mucho más detallado probablemente, pero siempre según necesidad. Usa subtítulos para cada subsección, redacta siempre en futuro porque es algo que sucederá en un después. Y por último, sé honesto todo el tiempo. Listo, hasta ahí llegamos con los aspectos éticos.